Un saludo cordial para nuestra profesora Elizabeth y para todos los compañeros que vean esta cápsula científica. Este video lo realizamos para la asignatura de Biología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Somos estudiantes del programa de Psicología, segundo semestre, Ceres Chinchiná, año 2018. Mi nombre es Gabriel Quintero. Mi nombre es Duviel Alejandro López y en esta ocasión vamos a hablar de la corteza cerebral. Vamos a hablar de las funciones que tiene asociadas al resto del organismo. También vamos a hablar un poco de las neuronas y de su clasificación de acuerdo a la estructura y a las funciones que tienen dentro del cerebro. Así es, compañero. Pero entonces, ¿qué tal si le damos a las personas que nos están viendo esa definición acerca de lo que es la corteza cerebral? Claro que sí, la corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. En esta parte se localizan las funciones de imaginación, de percepción, de pensamiento, de decisión, de toma de decisiones, esos procesos psicológicos superiores que tenemos las personas en la vida cotidiana. Es decir, que la corteza cerebral nos ayuda como a conectar lo que son las funciones ejecutivas superiores de nuestro sistema nervioso con la dimensión sensitiva, es como la interpretación de nuestro mundo, de nuestro entorno. Y además de la corteza, Alejandro, también existe la neocorteza, que es un término acuñado más recientemente por los científicos, sobre todo por los neurólogos, y en ella han descubierto 6 capas de tejido por diferentes clases de neurona, la composición de cada una de estas capas, y tienen sobre todo pues unas funciones de conexión y de almacenamiento de la información. Pero entonces vamos a ubicarnos un poquito como en el espacio, en lo que son los lóbulos, de lo que hablaremos entonces también a lo largo de esta cápsula científica. Vamos a mirar entonces cuáles son los lóbulos. En primer lugar entonces tenemos en la parte de adelante nuestro lóbulo Frontal, en la parte de arriba tenemos el lóbulo parietal, a los lados el lóbulo temporal, y en la parte de atrás el occipital. Entonces vamos a recordar frontal, Parietal, temporal y occipital. muy bien. Ahora vamos a mirar esto más detalladamente con algunas imágenes. Viendo entonces la clasificación de la corteza cerebral, gracias a las divisiones que ha hecho Brodmann, empezamos entonces con la corteza prefrontal, la cual se encarga de los sentimientos, las emociones, las ideas abstractas y también se encarga del comportamiento social y sexual. Segundo, corteza frontal premotora, encargada de almacenar y programar los movimientos voluntarios. Ella se encarga entonces de asumir todos los movimientos, entenderlos. Además articula el lenguaje y se encarga de movimientos proximales. Ya vamos subiendo entonces al lóbulo parietal y tenemos la capa motora. En ella tenemos la función efectora de los movimientos y también de los movimientos distales de las extremidades, es decir, el movimiento en conjunto de varios músculos. Continuamos con la cuarta división, que es la corteza parietal o sensorial. Ella recibe toda la información sensitiva, el calor, el frío, el dolor. Además, tiene algo llamado la estereognosia. Esto nos ayuda a identificar la forma, el tamaño y la textura de los objetos de nuestro entorno. Ella interrelaciona finalmente toda esta información sensitiva. Luego seguimos con la corteza occipital visual, la cual se encarga de integrar la información visual y compararla con experiencias previas, es decir, ver algo y reconocer qué es. En sexto lugar tenemos el lóbulo temporal, es el más complejo de los anteriores. Allí se realiza la interpretación de los sonidos, allí se entiende el lenguaje escrito y hablado. En este lóbulo se realizan funciones relacionadas con la memoria y el comportamiento, además de que se van integrando las emociones con la memoria y con los instintos. Hemos llegado allí ya al complejo amígdalo-hipocámpico, que sabemos muy bien es una de las estructuras primitivas del encéfalo que se relaciona especialmente con lo más primitivo, lo más primario, lo más instintivo, las emociones del ser humano. Y por último tenemos el lóbulo de la ínsula. Aunque bien su función es desconocida hasta ahora, se ha encontrado que tiene gran importancia en el reconocimiento del sabor, así también como las funciones autonómicas y viscerales, así como el resto de la corteza cerebral.
Pasamos entonces ahora a hablar también acerca de la neocorteza, que son unas capas delgadas que están sobre la misma corteza cerebral. Entonces se compone de 6 capas. Primera, la capa molecular. Luego seguimos con la capa granular externa. En tercer lugar, la capa piramidal externa. Pasamos al cuarto lugar con la capa granular interna. Luego tenemos la capa piramidal interna. Y por último, la capa poliforma. Compañero, allí tenemos entonces algunas clases de neuronas, pero entonces contémosle a todas las personas cuáles son esas categorías o esos tipos de neuronas que se encuentran allí en la corteza y en la neocorteza. Se pueden dividir según su función y también según su forma. Claro que sí, tenemos las neuronas estrelladas y las neuronas piramidales. Las neuronas estrelladas se caracterizan por tener un axón muy corto. En cambio, las neuronas piramidales tienen un axón grande y un soma también grande y pronunciado. Según su función, se dividen en neuronas unipolares, bipolares, multipolares y las interneuronas multipolares. Si bien tenemos una clasificación y una división del cerebro, no obstante hay que tener en cuenta que todo el cerebro es un sistema que funciona en conjunto, tiene un dinamismo de fusionar diferentes funciones ejecutivas al mismo momento. No es una parte separada de la otra, sino que todas se ejecutan al mismo tiempo. Sin embargo, las investigaciones han podido demostrar que hay funciones que requieren un esfuerzo más de cierta parte del cerebro, como lo acabamos de ver en el trabajo. Por mi parte, a modo de conclusión, puedo también constatar que el cerebro puede funcionar como un organismo vivo incluso aparte, porque tiene diferentes funciones, diferentes esquemas, tiene diferentes puntos, pero no se puede dar el uno sin el otro. Funcionan incluso comparándolos con la sociedad. En el trabajo nos piden al principio comparar un poco con cosas de la vida cotidiana. Pues yo comparo el cerebro con una sociedad en donde hay diferentes roles, diferentes profesiones, diferentes lugares y se necesitan personas por todo el país o por toda la ciudad para que las cosas marchen bien. Pues el cerebro lo comprendo entonces ahora como esa sociedad, una sociedad o asociación de neuronas que ayudan al funcionamiento perfecto o eficaz por lo menos del cuerpo humano. Agradecemos a todos entonces por su atención, agradecemos a la profesora por su compañía en las tutorías y esperamos que este video sea de formación para todos. Gracias. Muchas gracias. Sweet talking lady, love how you and tight, sugar with just a rider.